Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único pero de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba preparando esos apuntes para la clase y luego pensé, ¿por qué no le dije a Padre Vierno que siguiera hablando de Semana Santa? Porque temo que esta clase va a ser aburrida en comparación de hablar de lo que es más inminente. Pero bueno, ya está. Pues háblenos ustedes Semana Santa. ¿Cómo? Usted háblenos de Semana Santa. Pues no tengo nada que decir de Semana Santa. No sé lo que dijo a Padre y pues no propone eso. En su lugar vamos a hablar más del cuarto mandamiento y los deberes familiares. Hace unas semanas hablamos sobre este mandamiento y sus defectos, etc. Y también las diferentes aplicaciones como de piedad y de religión y de patriotismo. Ahora vamos a ver cada relación en la familia y señalar algunos deberes especiales que relacionan con eso. ¿Okay? Entonces, el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, pero también la relación es recíproca y incluye muchas más relaciones, pero señalamos esa relación familiar porque es lo más elemental, lo más esencial, ¿no? Entonces, empezando con los esposos, ¿okay? Porque los esposos forman el cimiento de la familia, que tienen deberes mutuos, ¿okay? Que son el amor, principalmente, que ha de ser sincero e intenso, porque así como por el vínculo matrimonial se han hecho corporalmente una sola carne, deben constituir espiritualmente un solo corazón. Por eso San Pablo exhorta repetidas veces en sus epístolas a este mutuo amor de los cónyuges entre sí. Y este amor tiene que ser afectivo y efectivo. Entonces, es afectivo, pero eso es menos importante. ¿Okay? En su afecto no debe de fundarse simplemente en belleza corporal, por ejemplo, sino también en lo que es interior, belleza interior. Porque sabemos que la belleza del cuerpo pues va desfalleciendo, ¿no? Y nada perdura. Entonces, si se basa el amor en eso, pues vamos a estar muy desilusionados. Eso es lo que decía San Francisco Borja cuando tuvo que acompañar a la reina a su lugar de sepultura y tuvo que abrir el ataúd y identificar su cuerpo antes de ponerlo en la tierra, y la vio descompuesta, y ella estaba conocida como la más bella del mundo. Entonces en ese momento tuvo una conversión y dijo: jamás serviré a un rey que va a descomponerse así.
y fue el comienzo de su gran conversión. Ni en medios de fortuna, posición social, etc. ¿Okay? En cuanto efectivo, necesita traducirse en la mutua ayuda en las necesidades y sobrellevar recíprocamente las cargas, en evitar el propio egoísmo, las palabras injuriosas, los altercados domésticos, la dureza en el trato y sobre todo los celos infundados que son la ruina de la paz conyugal. Entonces, efectivo significa básicamente que carga la cruz, podemos decirlo en otras palabras. Entonces hay ayuda mutua, hay cohabitación, que es un deber de los esposos, de compartir una casa, una mesa y un lecho. Así dicen los teólogos. Aquí entra también el débito conyugal, que es mutuo, que ningún esposo puede negar el débito al otro sin causa muy grave. Y de hecho, ahí también entra el elemento de cargar la cruz, porque cuando pasa el tiempo, tal vez uno u otro en diferentes tiempos tiene menos ganas, más ganas, etc. Pero no es el propósito, ¿no? Entonces es pensar más en el otro y aún llegar al punto de hacer sacrificio para cumplir con las promesas. Pecan gravemente los cónyuges que sin suficiente razón dejan solo el otro por largo tiempo o permanentemente sin causa gravísima reconocida por la autoridad eclesiástica. No pensamos mucho en eso, ¿okay? Porque es común, aun si los esposos saben de que pues, no pueden divorciar, si piensan que pueden separarse sin problema y por cualquier causa, que es un gran defecto en el cumplimiento de los votos matrimoniales. Y los manuales hablan de divorcio, de lecho y mesa. Es un término, que es cuando el obispo da un permiso de vivir aparte, que sea por un tiempo o permanentemente. Pero la cosa es que tenían que pedir un permiso para eso, porque el compromiso matrimonial implica una convivencia de vida. No, entonces, no es simplemente infidelidad si cuando cometes adulterio, eso es más grave. Pero es otro tipo de infidelidad cuando no viven juntos. Entonces, tiene que haber una causa grave y, como dice aquí, reconocida por la autoridad eclesiástica. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, si hay peligro físico, entonces pueden separarse de inmediato, no tienes que ir a confesar y pedir permisos y hacer trámites y todo eso, ¿okay? Pero para extender eso, debe de consultar las autoridades eclesiásticas para pues asegurar que realmente no hay remedio para esa situación. ¿Okay? Bueno, y luego hay diferentes deberes para esposo y esposa. El esposo tiene que proporcionarle el debido sustento a su esposa. Y eso está de hecho condicionada por tiempos y circunstancias. Porque en justicia, por ejemplo, la joven que vive en circunstancias de una clase alta en la sociedad, entonces la expectativa es que su marido va a proveerle la misma calidad de vida, más o menos.
Obviamente ella puede decidir de renunciar a eso. Pero si el pretendente dice que como tú creciste con una vacación a Europa cada año y tu Lamborghini y todo eso, y yo voy a darte lo mismo, y no lo da, entonces es un engaño y es una injusticia porque ella conoce la vida en esa manera y pues su expectativa es igual. También ayuda y protección. También dice, tiene el deber de corregirla caritativamente. Peca gravemente el marido que trata con dureza a su mujer como si fuera una esclava o la obliga a trabajos impropios de su condición y sexo, o la dirige insultos graves, o le impide el cumplimiento de sus deberes religiosos, que es pecado gravísimo, o el ejercicio de la piedad para con sus familiares, o la caridad para con los pobres, etc. Bajo pues, el uso de razón, pues, porque el marido puede corregir a su esposa si mientras él estaba trabajando, ella regala todo su patrimonio a los pobres. Pero dentro de lo que dice razón, tiene que ser caritativo y lo más importante, el cumplimiento de sus deberes religiosos. La esposa, por su parte, tiene que obedecer y reverenciar como jefe y cabeza de la familia a su marido. También ella tiene deber de cuidar la casa. Ese es su trabajo por su estado. Y administrar los bienes y gastos diarios del hogar. Dice aquí que si la esposa también tendría obligación, por ejemplo, de alimentar y proveer por su marido con sus propios bienes, si tiene una herencia familiar o aún por trabajos que ha hecho, si por una enfermedad grave el marido ya no puede trabajar y proveer el sustento. Pero interesante que el marido no puede, más bien la esposa no debe tomar el mando y gobierno de la casa, a no ser en casos muy excepcionales, por ejemplo, para evitar la ruina de la familia por los vicios y despilfarros del marido. Dice, peca gravemente la mujer si con riñas o insultos excita a su marido a la ira o a la blasfemia. Si ella quiere gobernar la casa con desprecio de su marido. Yo creo que esto probablemente sucede más que queremos admitir. Si le desobedece gravemente, a no ser que el marido se exceda en sus atribuciones o le pida alguna cosa inmoral. Si es negligente en la administración o cuidado de la casa, de suerte que se sigan graves perturbaciones a la familia. Si se entrega a diversiones y pasatiempos mundanos con grave descuido de sus obligaciones de esposa y madre, si exaspera a su marido con su afán de lujo o con sus gastos excesivos, si es frívola y mundana y le gusta llamar la atención a personas ajenas a la familia con desdoro de su marido, etc. ¿Preguntas sobre eso? Fuerte. Habla los manuales también sobre el peligro moderno de feminismo, ¿no? de querer insistir en una igualdad. Creemos en igualdad de derechos, ¿no? Dignidad,
pero igualdad de el puesto que le corresponde a cada uno, ¿no? de papel en la familia, de que la mujer puede hacer todas las cosas que el hombre y viceversa. Eso es un feminismo que es muy, muy peligroso. ¿Preguntas? Ajá. Okay. Ahora, los padres para con sus hijos. Los papás, por también causa de la virtud de piedad, tienen gravísima obligación de amar a sus hijos, atenderles corporal y espiritualmente y procurarles un porvenir humano proporcionado a su estado y condición social. Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de cuidar en la medida de sus fuerzas de la educación de la prole, tanto física, social y cultural como moral y religiosa. Eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que con mucho descuido hay muchos papás que ahora sueltan esa responsabilidad a cualquier persona. Es como, pues, si está ocupado, todo el día estoy contento, sin realmente preocuparse por si su educación que está recibiendo en una escuela realmente es correcta y digna. El amor para los hijos debe ser afectivo, efectivo, prudente, natural y sobrenatural. Entonces, afectivo es deseándoles mayor bien corporal y espiritual y evitando severidad. Efectivo, pues es igual, como dijimos, con los esposos. Es puesto para cargar la cruz y aguantar los tiempos difíciles, ¿no? Los papás saben lo que es eso, ¿no? Los que han tenido niños enfermos o niños muy rebeldes o desobedientes saben lo que es cargar la cruz por amor a los hijos. Por pecan gravemente los padres que por propia negligencia no aparten de sus hijos los males que pueden sobrevenirles, o no les procuren los bienes correspondientes a su condición y estado. Entonces, es interesante que en la moralidad que toma en cuenta el estado social de la persona. Y hay diferencia, ¿no? De que una familia que vive pues, en la calle es lo mejor que pueden, o en condiciones muy humildes, pues lo que los papás tienen que hacer es menos. ¿Okay? Pero si los papás viven en una casona y ellos van de viaje y ellos tienen lo mejor de todo, ¿no? Pero tratan a sus hijos como pobres de la calle, eso sería algo muy, muy malo. Prudente, el amor tiene que ser prudente. ¿Okay? Entonces podemos pecar en eso por exceso o defecto. Entonces hay un amor excesivo. ¿Okay? ¿Cómo sería? Amor excesivo de padres para sus hijos. Sin límites. Que los Les permitas todo, ¿no? Sí. Lo que quieran. ¿Sí? Chiquear. ¿Cómo? Chiquear. Sí, exacto. Okay. Dice, cuando se les ama con idolatría, por ejemplo, concediéndoles todo cuanto quieren, ordenada o desordenadamente, satisfaciendo todos sus caprichos, no contradiciéndoles nunca nada, etc. Lo cual no es verdadero amor, sino gran equivocación e imprudencia que labrará la ruina y infelicidad de los hijos. Entonces, eso yo creo que es muy, muy común, ¿no? De que no sé si es por flojera, por mala formación, realmente son los hijos que mandan, en muchos casos.
Y los papás, tal vez porque fueron criados mal o no sé, pero ellos quieren ser más amigos con sus hijos que sus papás y no pueden negarles nada. Y yo pienso que necesitamos evaluarnos relacionado a eso, aún en cosas muy pequeñas. ¿Okay? Porque obviamente si pide algo inmoral, decimos, no se lo voy a dar. Pero, ¿cuántas veces, por ejemplo, ¿okay? si el niño dice, tengo hambre, están regresando de algún lugar, ¿no? Y van a llegar en 20 minutos y el niño dice, tengo hambre, tengo sed, y paras para comprarle algo en cuanto que lo digan. ¿Okay? O estamos entrenando a los niños a hacer pequeños sacrificios. No va a morir si no toma agua por 15 minutos. ¿Okay? Pero sí creo que somos culpables de chiquear mucho los niños hoy en día y no queremos que sufran nada. Pero realmente les ayuda si pueden aprender a aguantar un poco en cosas que no les va a hacer ningún daño, ¿no? ¿Desde bebés, padre? Pues, Sí. tal vez, obviamente es diferente con bebés porque no pueden racionar y entonces no pueden aprender, ¿no? Entonces si grita, a veces tienes que hacer algo para silenciarlo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Pero, bueno, aún los bebés aprenden algo de eso, ¿no? Porque lloran, porque piden atención. Pero no sé, las mamás saben mejor que yo, pero yo creo que aún ellos pueden aprender de que, entonces no voy a recibir lo que quiero en el momento en que lloro. Y aprenden poco a poco a controlarse, ¿no? ¿Estoy equivocado en eso? No. Okay. Es parcial, o sea, amando a alguno de los hijos con preferencia injusta sobre los demás, suscitando la envidia y el malestar de estos últimos. Si alguno, eso es interesante, si alguno de los hijos merece especial amor por su bondad, servicio, etc., procuren los padres no demostrárselo excesivamente delante de los demás, para no excitar el odio y la discusión entre los hermanos. Pero la implicación ahí es interesante, de que si un hijo puede merecer una consideración especial de parte de sus papás, y yo creo que es más manifiesto, más grande que sea, porque ha aprendido a apoyar la familia o obedecer más. Entonces, y hay una relación con el amor de Dios en eso también, porque en cierto sentido los que están llamados a algo más perfecto es porque Dios los ha amado con un amor más especial. ¿Okay? Y podemos decir en cuanto Dios nos concede más gracias por corresponder con las gracias que nos ha dado, entonces nos muestra más de su amor. Y sabemos que en el cielo, pues, vamos a tener diferentes grados de amor, ¿no? Y si Dios concede a una persona un lugar más alto en el cielo, pues solo puede ser por motivo de que le ha amado con un amor más especial. Okay. Entonces, bueno, y hay algo ahí también, aún en la familia. Okay. También el amor es natural, okay, eso es obvio, pero también tiene que ser sobrenatural. Y muchos papás fallan en eso. El amor sobrenatural toma en cuenta que sus hijos son primeramente hijos de Dios antes de todo, ¿no? Y están llamados a una felicidad inefable, sobrenatural y eterna. Y sería una gran injusticia
por querer, por ejemplo, procurar por los hijos una felicidad pasajera, temporal o aún ilusoria ahora, como criarlos en una manera que no tomen en cuenta suficientemente su destino sobrenatural. Es cuando los adolescentes quieren ir al cine y tú, por ser más estricto, dices que no puedes ver esa película. Y dicen que, pero todos mis amigos sí pueden ir, sus papás los dejan, pero tú sabiendo que pues, esa película es mala, se trata de algo malo, tienes que insistir, porque si dices, ok, por presión social puedes ir, entonces estás concediéndole algo que piensa que quiere, pero pone en riesgo un bien mayor. Tienen que atenderles sus necesidades corporales, entonces reciben de sus papás pues comida, vestimenta, todo eso, y traerle al mundo, entonces este manual señala que el aborto nunca es justificado, porque pues en eso de atenderles es asegurar que sí nacen, ¿verdad? Tienen que alimentarle. Los manuales antiguos, no sé si hay otras nuevas opiniones sobre eso, pero habla de un grave deber de parte de la mamá de alimentar a su hijo con la leche de sus pechos y completar de este modo la obra de la gestación. Obviamente puede haber casos cuando por razones médicas es imposible, pero de que el deber realmente de la mamá es atender a su hijo en esa manera y no porque tiene que trabajar, por ejemplo, alimentarle con modos artificiales. ¿Se peca en eso, padre? Porque a veces por estética no lo quieren hacer o por dolor, evitar el dolor. Pues puede haber razones, ¿no? Si le causa un dolor excesivo, ¿no? Que es fuera de lo normal, puede ser. Pero aparte de razones graves, entonces, si eso es lo que ordena Dios y no lo haces, entonces, ¿qué es el motivo? Y estamos oponiendo la naturaleza en eso, y hay muchos beneficios para el niño en eso, entonces creo que sí puede ser un pecado. No es algo que enseñamos comúnmente hoy en día, pero en los varios manuales que estaba consultando sobre este mandamiento, todos hacen mención de eso, y también habla de las personas de clase alta que, ¿cómo se llama? Que dan los niños a otra mujer. Ajá. Dice... Bueno, voy a leer lo que dice, es interesante. El pequeño ser que la madre llevó en su seno durante 9 meses no se hace verdaderamente suyo, aun estando hecho de su carne y de su vida, más que después de haber mamado durante mucho tiempo la sangre blanca de que tan admirablemente nos hablaba Ambrosio. Y el niño grandecito jamás se separa de su nodriza, a la que suele llamar su madre. La lactancia lleva consigo grandes penalidades y sacrificios, esto lo sabe todo el mundo, pero se convierten como los dolores del parto en suaves e inefables alegrías. Es una carga ingrata, difícil, pero que siempre
parecerá ligera a la mujer que ama a su hijo y quiere cumplir con los deberes de la maternidad. Qué satisfacción tan íntima y profunda a cambio de los raudales de leche al obtener los besos y caricias del pequeñuelo. Bueno. También tiene el deber de acogerle en su propio hogar y satisfacer las demás necesidades corporales como vestimenta, habitación, cuidados higiénicos, asistencia médica, etc. Atención espiritual, que es intelectual, moral y religiosa. ¿Okay? Formación intelectual. Y habla de una cultura general. Tiene que tener conocimiento de arte, en cierto sentido, de los elementos de su cultura, los beneficios de su cultura, para formar parte de la sociedad y hacerse un ciudadano preparado. Y eso depende también de la época, que en un tiempo se consideraba suficiente preparación cultural saber leer, por ejemplo, pero hoy en día tal vez es aún más. También de una cultura especial, de poder escoger, por ejemplo, una profesión y recibir alguna preparación para mantenerse en la vida. ¿Okay? Formación moral, ¿okay? Es la formación de su carácter, formación de las virtudes, entrenamiento en la práctica de la virtud. ¿Okay? Y formación religiosa, que es instrucción en las verdades de la fe, pero también practicando la fe. Entonces no es suficiente mandarle a catecismo para que reciba su primera comunión, pero nunca llevarlo a misa o seguir con su formación, o rezar, por ejemplo. Por eso también es un grave abuso diferir el bautismo por fútiles pretextos humanos o conveniencias sociales, y sería gravísimo pecado si el niño estuviera en peligro de morir sin él. Apenas el niño vaya abriendo sus ojos a la realidad de la vida, deben sus padres infundirle el amor de Dios, a Jesús niño, a la Virgen María, a la Iglesia, los sacerdotes, los pobres y necesitados. Tienen que enseñarle a rezar las oraciones de la mañana y de la noche, bendecir la mesa, hacer la señal de la cruz, besar la mano del sacerdote, a descubrirse al pasar por delante de una iglesia, etc. Entonces, son las costumbres que deben de inculcar desde chiquito. Han de procurar que recibe en edad temprana, dice, nunca después de los 7 años, la primera comunión. Y una vez recibida, que confiese y comulgue con frecuencia, haciéndole devota y espontáneamente, sin coacción alguna por parte de nadie. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué 7 años? Porque se entiende por los 7 años la edad de discreción. Y si la iglesia nos invita a comulgar y luego nos obliga a comulgar cada año a partir de alcanzar la edad de discreción, entonces es posible, probable, de que estamos exponiendo a los niños a no cumplir con su deber si deferimos, como muchos suelen hacer, la recepción de esos sacramentos. Además, si es capaz de comulgar, es capaz también de pecar. ¿Okay? Entonces, si no lleva una preparación para confesarse,
Es casi igual como deferir su bautismo, porque puede caer en un pecado grave sin remedio. No puede hacer nada porque es capaz de pecar, pero no ha sido preparado para su confesión. También tiene que exhortarle de huir de las malas compañías, lecturas, espectáculos, etc. Inculcar las virtudes cristianas. También el buen ejemplo, evitando escándalo. Entonces, no, si dices a los niños una cosa, pero haces el contrario, entonces, ¿qué va a tener más impacto? El ejemplo, claro. Va a olvidar todo lo que le dices y va a recordar lo que haces. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, relacionado a películas, por ejemplo, ¿no? Pues puede haber temas de películas que no son apropiados para niños y sí para adultos. Pero en cuanto a la pobreza, por ejemplo, decir que no, tú como niño no puedes ver eso, pero yo sí. Creo que no. Porque si está en contra de la virtud de castidad y pobreza, igual para un niño como para un adulto. Tenemos que tener vigilancia sobre los niños, no dejándolos solos demasiado y preocupándonos por lo que están viendo, sus compañías, etc. Especialmente en esta edad de celulares y internet, ¿no? Necesitas saber lo que están viendo, con quién están hablando, etc. Necesitan corregirles y castigarlos. Castigo será inevitable a pesar de todo. Es moralmente imposible que el niño, el adolescente o el joven no incurra jamás en alguna falta que exija una reparación vindictiva. En gravísimo error incurrirían sus papás si dejaran impunes tales fallos que pueden destrozar la vida y el porvenir de sus hijos. Entonces, ¿qué está diciendo? De que es imposible, básicamente, de que exista un niño que nunca debe ser castigado. Pero a veces somos muy flojos, ¿no? Y tememos castigar. Pero sí, necesitamos evitar exceso, pero las escrituras pues hablan de la necesidad de castigar. Odia a su hijo el que da paz a la vara, y el que le ama se apresura a corregirle. Proverbios. No ahorres a tu hijo la corrección, porque le castigues con la vara no morirá. Hiriéndole con la vara, librarás su alma del sepulcro. Proverbios. Sin embargo, el castigo tiene que ser educador y eficaz, oportuno, justo, prudente y cariñoso. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Pues primero, el castigo nunca debe de aplicar en un estado de enojo, porque no vas a pensar muy bien de si es oportuno, si corresponde a la ofensa. Y si los niños perciben que estás actuando según tu pasión, cuando te enojas, le golpeas, entonces, ¿qué va a aprender? Eso es la reacción que uno debe de tener con enojo. Pero, ¿qué es oportuno? Entonces, el momento más propicio es cuando se calma, cuando puedes explicar si tienen la edad de entender la razón por qué merece este castigo y que el niño te vea con calma.
Tiene que ser justo, no excediendo los límites, ¿okay? Razonables. ¿Okay? Prudente también, que implica no motivado principalmente por pasión. Y cariñoso en la forma y procedimiento, para que el niño comprenda que se le impone por su bien. Es en definitiva lo que San Pablo inculca cuando escribe eso: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor. Otro punto interesante, los manuales anteriores hablaban de, y tal vez por circunstancias eso ha cambiado un poco, pero era prohibido mandar los hijos a escuelas laicas o mixtas de religión. Entonces, de mandar un niño católico a una escuela del gobierno, por ejemplo, era prohibido. Por eso, por eso en los Estados Unidos, por ejemplo, en un tiempo casi todas las escuelas las parroquias tenían una escuela, porque con la institución de educación obligatoria pero, y gratuita por parte del gobierno, los papás católicos tenían un problema. ¿Qué hacemos? Entonces era una gran iniciativa y creo que en los Estados Unidos fue como un ejemplar para el mundo en eso, de que enfrentaron el problema en la manera correcta. También era más común aquí de tener escuelas en las parroquias también y con comunidades de religiosas, por ejemplo, se dedicaba mucho a la educación de niños. Pero fue una de las grandes tragedias de Benito Juárez y todo eso, de que confiscaron muchas propiedades y cerraron muchas escuelas, y por mucho tiempo no había nada para reemplazar la obra educativa que hacía la iglesia. Como tenían el propósito de imponer escuelas laicas, pero no se hizo por mucho tiempo. Entonces había un hueco muy grande en la educación de toda una generación. Muy mal. Deben de buscar que tengan oportunidad para obtener su porvenir humano, que tienes que ver que están aprendiendo un trabajo, un oficio, para que puedan tener una familia y sobrevivir en la vida. También el legítimo incremento del patrimonio familiar, un derecho. Y, muy importante, respetar su libertad omnímoda en la elección de su estado de vida. ¿Qué significa eso? Pues que es uno de los deberes más sagrados de los papás, de ayudar a sus hijos a encontrar su vocación. Aquí estamos hablando de vocación, estado de vida. Deben de aconsejarles sobre este gravísimo asunto y hacerles pues saber de si tienen esa opción, de que hay diferentes posibilidades en la vida, y hacerles entender, ¿no? la belleza, por ejemplo, de consagrarse a Dios. No importa pues el sacrificio que puede implicar. Y los padres hacen algo muy mal si tratan de forzar a sus hijos por un lado o otro. Sobre todo cuando seducidos por la efímera belleza corporal por razones materialistas de fortuna,
apellido, etcétera, etcétera, tratan de contraer matrimonio con una persona que habrá de labrar su infortunio y desdicha irreparable. Es decir, que también tienen que estar pendientes que no se casen con personas que probablemente les van a hacer infelices. Es otro asunto si los niños no quieren escuchar los consejos, ¿no? Pero la iglesia también es muy sabia en que los novios, futuros esposos, tienen que pasar por un proceso en que interviene también la iglesia, el sacerdote, y que consulta a sus papás en la presentación antes del matrimonio. Tenemos que preguntar, ¿tienes algo en contra de este matrimonio de tu hijo? Porque los papás pueden saber algo que tiene pesa, ¿no? En esa consideración. Pero cuando Dios concede a una familia el honor incomparable de llamar a uno de los hijos a la dignidad sacerdotal o al estado religioso, los padres tienen la gravísima obligación de no estorbar los planes divinos y se exponen, de lo contrario, a comprometer seriamente su propia salvación eterna, además de la de sus hijos. Y aquí unas palabras llenas de serenidad y prudencia de un cardenal. ¿Cuáles son los derechos de los padres en la cuestión de la vocación? Pobres padres, os quieren como a su propia vida, os han traído al mundo, os han criado entre 1000 cuidados, os contemplan con embeleso, ostentando la belleza de los años juveniles, abierto el pecho a las esperanzas más risueñas, y una bella mañana, a medio decir, porque sabéis, vais a causarles profundo disgusto, les hacéis comprender que Dios os llama y que queréis abrazar la vida religiosa. Os comprendo que los padres en aquellos momentos, cegados como están por el amor que os tienen, sienten en su corazón la terrible estrechez que causan las graves congojas. Y si no os dan una negativa redonda, responden con evasivas y dilaciones, que no harán sino agravar este problema que el amor humano, a veces el egoísmo humano, plantea en muchas familias. Pues bien, con toda la reverencia que vuestros padres me inspiran, digo que ellos no son jueces en materia de la vocación de sus hijos, porque pueden ser parciales y o son en muchos casos. Ya hemos expuesto el ámbito del derecho de los padres y los legítimos límites de la patria potestad. No tienen ellos jurisdicción sobre vuestras almas, que no son suyas, sino de Dios, que os las dio y os llama para sí. Mas si exponen a pecar gravemente, si impiden vuestra entrada en la vida religiosa o en el seminario, como dice el Concilio de Trento, una vez os hayan sujetado a pruebas, no según su capricho, sino según la prudencia cristiana aconseje, si resulta que vuestra vocación es clara, deben daros el sí que de ellos solicitáis. ¿No os lo dan para el matrimonio, que es cosa buena? ¿Por qué no para la religión, que es cosa mejor? ¿No os lo darían para lograr una fortuna? ¿Qué mayor fortuna que ser escogido por Dios para una vida de perfección? ¿Alegan ellos que os perderán, que tendrán que separarse de vosotros, que vais a entrar en una vida de privaciones? A los buenos padres solamente les diré, contad el número de criaturas felices en el matrimonio y contad las que halláis en los claustros, hospitales y casas de educación. Sacad la proporción y fallad en justicia donde se halla la felicidad verdadera, y no la neguéis
o regateéis a vuestros hijos e hijas. En todo caso, no olviden los padres que el asunto de la vocación es un negocio estrictamente personal de los hijos, que por derecho natural y divino está colocado completamente al margen de su potestad paterna. Pueden y deben los hijos pedirles consejo, sobre todo para contraer matrimonio, pero si les niegan obstinadamente su consentimiento para consagrarse totalmente a Dios en el estado sacerdotal o religioso, pueden siempre y deberán de ordinario abandonar sin permiso la casa paterna y seguir el llamamiento de Dios contra la voluntad de sus padres. Así lo hicieron muchos santos canonizados. Entonces, qué fuerte, ¿sí? Porque sí existen. A lo mejor todos los papás aquí piensan, pues yo nunca haría eso, nunca me opondría a una vocación. Pero hay varias maneras en que lo hacemos también. Pues sería obviamente lo más grave decir claramente que no, nunca entrarás en un convento. ¿Okay? Pero hay otras maneras. Por ejemplo, por nunca hablarles de esa posibilidad. O de como hacerles verlo como pues algo desafortunado, ¿no? Esperamos más de ti, ¿no? O de aconsejarles mal pensando de que no pueden encontrar felicidad. O de expresar demasiado el duelo que los papás naturalmente piensan o sienten por perder un hijo, pero es ganarles para el cielo, ojalá. Y si los hijos perciben un posible rechazo, o de que si tienen una relación muy cercana y perciben que van a sentirse como desconsolados o decepcionados, etc., entonces tal vez van a pensar dos veces o van a dudar de que es conveniente. O a veces los papás pueden imponer obligaciones excesivas, ¿no? Como, pero ¿qué voy a hacer? Dependo de ti para sostenerme. Pero realmente no hay otra opción, o no hay otra manera, o no buscar mejor como hacer más sacrificios en cuanto a nuestras necesidades para el bien, un bien mayor. Y qué dicha. Realmente, qué dicha para una familia tener un hijo con una vocación. ¿Okay? Y por último, ¿preguntas sobre eso? Por último, lo que les toca a los hijos. ¿Okay? Amor, reverencia y obediencia. ¿Okay? De todo corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Acuérdate de que les debes la vida. ¿Cómo podrás pagarles lo que han hecho por ti? Eso es del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y pueden faltar amor interno o externo. ¿Okay? Puede ser simplemente, por no mostrarle ningún signo de amor, etc., o ser desobediente, maldecir su papá, pero también puede faltarlo interiormente si no tiene verdadero afecto para los papás. Reverencia, respeto. Internamente se ha de reconocer y aceptar la dignidad superior de los hijos, de los padres, su excelencia preeminente con relación a los hijos y su autoridad indiscutible sobre ellos, recibido del mismo Dios a través del orden natural. Y externamente ha de manifestarles esta reverencia con palabras, signos y hechos. ¿Okay? No podemos decir que el hijo que está mostrando reverencia o respeto a sus papás si nunca hace sus quehaceres en la casa, ¿no? Lo que les piden. Ajá. ¿Cuándo termina la obligación del padre hacia sus hijos referente a
educación, a lo que debe llevar si se casa, ya tiene hijos. Cuando alcanza la mayoría de edad, sí, cuando es capaz, y puede variar en diferentes tiempos y culturas, poco, ¿okay? Pero aparte de una debilidad o una enfermedad grave, entonces puede haber niños que nunca llegan a ser adultos realmente porque tienen una incapacidad y eso cambia el asunto, la obligación perdura. Pero luego podemos hablar, los manuales también hablan de una reverencia falsa o también de parte de los papás de insistir en una obediencia excesiva si nunca pueden salir de la casa, nunca pueden tener su propia vida. Y por parte de los hijos, si están contentos, eso pasa más y más hoy en día, ¿no? Pues mi mamá me hace todo, entonces, ¿por qué voy a estudiar, trabajar, hacerme responsable, voy a jugar videojuegos todo el día? Y estoy bien, no pasa nada, ¿okay? De que llega un tiempo cuando los papás tienen otra obligación, diferente obligación hacia sus hijos. Y realmente es más caritativo correrles de la casa en esa circunstancia, porque van a ser niños perpetuos. Si, por ejemplo, una familia está lejos una familia está lejos de sus padres, está en otra ciudad, se puede decir, o sea, cada cuánto deben ir a visitarlos. O sea, deben de esperar 4 años o cada año. O sea, sí es cierto que depende de las condiciones pues, financieras, ¿verdad? Sí. Pero un año a mí se me hace demasiado, ¿no? Pues es difícil fijar un tiempo, pero sí, aún hijos adultos tienen ciertas responsabilidades o deberes hacia sus papás, ¿no? Tienen que respetarlos, tienen que amarlos, y se supone que hay cierta convivencia. Pero de decir cada cuándo es difícil, ¿no? Porque, como dices, hay muchas circunstancias, pero si es posible económicamente es nada más que no hago el tiempo, pues eso es una falta de respeto. Pero cada cuándo, no sé, es difícil decir. Y si, por ejemplo, los papás están enfermos. Aún más. Entonces, allí hay más obligación de parte de los hijos. Y si, por ejemplo, si es uno como mujer, pues uno le debe al marido respeto y todo lo demás. Pero, o sea, ¿hasta qué punto el marido puede decir no vas a ver a tu mamá si ella está enferma? Pues eso tocamos en los deberes de los esposos, ¿no? De que el marido no puede negarle a su esposa la posibilidad de cumplir con sus deberes religiosos y también sus deberes hacia su familia, los demás familiares. ¿Okay? Entonces, otra vez es condicionado por circunstancias, entonces no podemos dar una regla como si no le deja ir cada mes o cada 6 meses que está cayendo en pecado. Pero si sabemos al principio de que tiene que permitir el cumplimiento de esos deberes, podemos como acercar a la medida prudente, digamos, según las circunstancias. Pero es un punto importante, de que aunque los hijos ya obteniendo la mayoría de edad, entonces no tienen que obedecer en todo, ¿no? La mamá no puede llamar a su hijo de 25 años y decirle, come tu brócoli. Y ya puede hacer ciertas decisiones de su parte, ¿okay? Pero cuando se enferma o si está en graves necesidades económicas, etc., entonces sí tiene deber de socorrerle en esas necesidades. Y como los papás proveían todo para los niños cuando eran bebés, llegará luego el tiempo cuando
los papás ya no pueden cuidarse y necesitan que los hijos los cuiden. Y eso implica tal vez mayor sacrificio, ¿no? de que era para los papás para con sus niños. ¿Qué tan obligados están los padres y familia a tener el director espiritual? Nadie tiene que tener director espiritual, no. De hecho, si todos los católicos tuvieran director espiritual, ay caray. No sería posible, ¿no? Y pues hay diferentes maneras de obtener una dirección, ¿no? Puede ser a través de confesiones normales o libros, etc. Entonces, para concluir, los hijos pueden pecar gravemente cuando desobedecen sus papás en cosas graves, dependiendo de la gravedad de la cosa o el peligro a que puede exponer el niño por no obedecer. Pero los papás no pueden mandar cosas que van en contra de la ley de Dios, y aún niños tienen derecho de desobedecer si es gravemente pecaminoso. Y hay otros deberes, pues podemos seguir hablando de más relaciones, por ejemplo, entre hermanos, que tienen que procurar mantener cierta fraternidad en la familia, y con los demás familiares tenemos más, son superiores en la orden de caridad, como por ejemplo abuelos, tíos, sobrinos, etc., que una persona con quien no tienes ninguna relación, eso es natural. Y luego es todo otro tema de hablar de cómo relaciona todo eso con deberes sociales, ¿no? El gobierno, la política, todo eso, ¿no? Pero pues eso de la familia creo que es lo más importante. Padre, por ejemplo, cuando los hijos ya están casados y si el padre o la madre ve que están faltando a su deber con malas compañías o comportándose de alguna manera indebida, ¿puedes corregir? Pues en la manera que te corresponde, ¿sí? Porque no puedes normalmente recordar, sí, pero no puedes intervenir directamente. Pero sí, lo ideal es que los hijos respeten a sus papás y les piden consejos y respeten sus consejos, y luego los papás pues respeten la libertad y autonomía de los hijos en asuntos familiares y pueden dar su consejo y luego decir pues yo hice lo que me correspondía. Y otra pregunta con los esposos, me voy un poquito atrás, en cuanto a la separación del cónyuge. Por ejemplo, cuando se van a otro país a trabajar. Sí, realmente no debe de hacer eso, porque es grave. Puede haber viajes de negocio, ¿no? Pero sí, cuando se extiende mucho tiempo, creo que un libro dice si extiende más, por lo regular, más de 2 o 3 meses. Entonces, sin grave obligación, por ejemplo, con militares puede ser que tienen que ir por 6 meses, hasta 1 año a veces, ¿no? Pero si es nada más por capricho y no lleva a su familia, está faltando en su obligación, porque como tienen convivencia de vida si no está, y se expone a peligros también, porque va a estar tentado y no tiene su esposa, etc. Y luego los hijos, por no tener su papá, entonces cómo les va a afectar. Entonces realmente eso no debe de pasar. ¿Más preguntas? Okay. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción in omnibus Patris et Filii et Spiritus Sancti, Deus nostrum, María siempre. Que no tenemos la clase ni la próxima semana ni la que sigue. Hasta después de semana de Pascua.